intenso entre placer y un largo beso. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esta mañana calurosa de jueves, de quincena, de tráfico, de calor para variar, un calor intenso, un calor así como sofocante. Pero bueno, ya está siendo parte de la escenografía de esta ciudad y del entorno, ¿no? Entonces, pues va. Estamos aquí esta mañana. Amen un rato más se integra. Viene atorada, atrapada por este mar de autos y de rostros, que es la Ciudad de México. Y aquí está Jonathan ya con nosotros. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Les envío muchos saludos y síganos en este programa que tenemos una gran invitada el día de hoy. Claro que sí. Y pues bueno, esta mañana estamos bien acompañados y contentos de compartir micrófonos. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenida. Es toda una grata experiencia compartir contigo esta mañana, donde vamos a platicar, entre otras cosas, del tema de la mercadotecnia y la cultura. Dos palabritas que suenan muy padre juntas, pero que en la práctica no están tan asociadas, ¿no? Así es. Entonces, así es. pues bienvenida, Elvia Alanis. Bienvenida, de verdad, muchas gracias. Qué gusto compartir este espacio. Y pues, ¿tú cómo dirías este tema, Elvia? Primero que nada, pues muchas gracias por invitarme. Me siento pues muy afortunada de compartir los micrófonos con ustedes. Y bueno, sí, estas dos palabritas nos hacen como mucho ruido, pero sí, pienso que podemos resumirlo muy, muy sencillo. ¿Qué es la mercadotecnia cultural? Pues son todas aquellas acciones y estrategias que tienen como objetivo interesar en lo cultural a la sociedad. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de la difusión y de la publicidad. Uh-huh. Todos los días estamos viendo en los periódicos, en la radio, como ahorita, en internet, estamos viendo publicidad, estamos viendo difusión, pero a veces como que no lo tenemos muy claro. Uh-huh. Digamos, uno abre el periódico y ve una reseña de un libro, ahí tenemos esa mercadotecnia cultural que nos está diciendo qué escribe quién, de qué, y qué está pasando en el ámbito de la cultura. Así es. La cultura en México es muy sintomática, fíjense. Yo, por ejemplo, desde hace por lo menos 20 años, que es cuando yo iba en la universidad, sí, ya llovió, no me digan, yo veía que los suplementos culturales cada vez eran más compactos. Así es. Ahorita ya los suplementos culturales, a excepción de la metáfora de Roura en la Ciudad de México, pues prácticamente tenemos un espacio cultural o la mercadotecnia cultural o la difusión cultural prácticamente está en una no desapareciendo, porque ahí tenemos como muchos ejercicios en el interior de la República con revistas Canta en Guadalajara, ajá, como Dos Filos en Zacatecas. Y tenemos como muchos espacios en todo el país, pero pasa una cosa muy interesante que tiene que ver con esto de la mercadotecnia. Y que me encanta que me hayan invitado con este tema, porque pienso que hace falta hablar de toda esta gama cultural que no estamos viendo. Por ejemplo, ¿qué pasa en los periódicos? Regresando a lo que decía al inicio, hay un interés enormísimo por mirar hacia afuera, por mirar a los museos de Nueva York, por mirar a Europa, pero nos hemos olvidado de mirar hacia adentro. ¿Qué está pasando con México? ¿Qué hay en México? O sea, ¿por qué yo no puedo ver en estos periódicos nacionales? ¿Por qué no puedo enterarme de lo que está pasando en mi país? Sí es cierto, hay una centralización y también pienso que hay una gran indiferencia ante todos estos artistas y esta producción cultural que se gesta en este país. Porque entonces, si yo
público del Museo de la Ciudad de México, que se acaba de inaugurar una exposición, pues ya no estoy siendo como un medio internacional. Ajá. Ya sí soy un medio Localista. ya, o sea, voy a hacer un término, no voy a decir quién, pero Ajá. hace años un periodista me dijo, Elvia, tienes que ser menos rancherota. Ajá. ¿Qué significaba ser menos rancherota? Que tenía que dejar de ver a la producción cultural en México y tenía que empezar a ver a los grandes escritores o los pintores internacionales. Ajá. Yo me he dedicado más a la parte de la literatura, me interesa Sí. muchísimo, aunque también he estado en el Archivo General de la Nación y Ok. actualmente un poco con la investigación, con la asesoría de investigadores, pero me he dado cuenta que los escritores o los artistas que siempre capturan como la escena o capturan como que logran tener los reflectores son aquellos que son polémicos, son los que más venden. No sé si sean los mejores escritores, yo no soy quien dice quién es mejor y quién es peor escritor, eso lo dicen los lectores. Claro. Sin embargo, en regresando a la mercadotecnia, nos toca difundir Ujú. igual, y creo que la difusión empieza de adentro para afuera, es decir, yo empiezo a hablar de la literatura o de la cultura mexicana muchísimo más que de la del exterior. ¿Por qué? Porque durante muchos años en todos los medios ha gozado de un lugar privilegiado. Así es. Está lo mismo en el arte escénica, o sea, vemos las puestas en escena, por ejemplo, de grandes dramaturgos, pero, por ejemplo, desconocemos un poquito lo que pasa con la dramaturgia mexicana. Hay un joven Sí. dramaturgo maravilloso que a mí me encanta, que es Alejandro Ricaño. Sí, claro. Alejandro Ricaño se ha rodeado de una serie de actores veracruzanos. Una cosa muy bonita que me emociona con los veracruzanos, ellos como que hacen unos lazos, unos vínculos muy fuertes, y lo que hace este dramaturgo, muy joven, tendrá unos 34, 35 años, Alejandro Ricaño, es que llega con su grupo de actores y monta sus obras de teatro en la Ciudad de México. Perfecto. ¿Qué nos está diciendo? Que sí se puede, que sí podemos, desde el interior de la República, proponer temas Ujú. y luego instalarlo en la pantalla cultural desde la Ciudad de México, porque yo sé, aunque yo me enoje porque yo soy zacatecana, aunque yo me enoje porque soy provinciana, me enoja mucho que no vea reflejado lo que pasa en todo el país en los medios nacionales cuando se asumen como medios nacionales. Claro. No los estoy criticando, les estoy diciendo que quizá nos falta ver un poquito hacia otros lados y menos estar pensando en solo los escritores de la Ciudad de México o solo estos grandes escritores como Haruki Murakami, como los premios Nobel, Vargas Llosa, Doris Lessing, y que también hay otros escritores como Maritza Buendía en Zacatecas, como Heriberto Yepes en La Frontera. O sea, tenemos una gran cartelera de posibilidades que nos puede dar la cultura y que hemos olvidado muchísimo. Así es. Pues fíjate qué interesante planteamiento de entrada, ¿no? Por ahí tenemos que un jalón de orejas a los medios nacionales. Una llamada de atención. No, un más. jalón de orejas, de plano. Porque finalmente el pueblo que renuncia a promover su cultura es un pueblo que va a crecer sin identidad, que va a reforzar esa no identidad de país, de ser, de nación, ¿no? Entonces, ahora estamos en esos tiempos de transición que está de moda, pero no podemos esperar una verdadera transición si no transitamos hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, si seguimos viendo hacia afuera o seguimos siendo muy centralistas y solamente creemos que la cultura se debe publicitar porque es citadina, pues ya estamos mal, ¿no? Entonces, la cultura, dicen por ahí, no la publican mucho, no se cita mucho porque no es negocio.
Claro no que es no es negocio. negocio porque no lo hemos sabido hacer negocio, que es algo bien distinto. Porque yo platicaba en otros programas, en los 80 yo hice teatro mucho, 12, 14 años dedicado al teatro, y créemelo que desayunábamos, comíamos y cenábamos del teatro. Claro. No como después nos planteaba Susana Alexander, ¿no? El teatro te da para comer, el desayuno y la cena hay que buscarlo por otro lado, ¿no? No, sí te da para todo, pero siempre y cuando, de entrada, tengas un objetivo, tengas un compromiso y obviamente tengas de aliado a la gente que te puede ayudar a difundir. Y en esos tiempos, te hablo de los 80s, los 90s, todavía había más interés por esto y había más revistas. Yo me acuerdo Tiempo Libre, por ejemplo, ¿no? Sí. Que te daba como un panorama muy interesante. Y si me apuras tantito, hasta esta revista TV Guía, que era más hacia televisión, Claro. pero te daba mucho juego a los grupos de teatro, seas amateur, seas Claro, quien fueras, claro. te impulsaban. Y yo me acuerdo que en esos tiempos era tanto el apogeo que logramos voltear los ojos de CNN y vino e hizo reportajes de lo que se estaba haciendo en la Ciudad de México, en Veracruz, ¿cómo se llama? En Querétaro, en Guanajuato, etcétera, etcétera. Y entonces ves cómo, si de verdad te comprometes, si de verdad tienes un objetivo, la cultura vale la pena tomarla y promoverla, ¿no? Así es. Y yo creo que valdría la pena ahora retomar esos tiempos y decirle a la gente, el teatro, la música, sea la que sea, bien promovida, sigue siendo un buen negocio. El escritor tiene que tener más apoyo. Hay mucha gente que vale la pena leer, hay mucha gente que está escribiendo y que se está quedando ahí en el anonimato. Si tú vas a la SOGEM, ¿no? Te Sí, por encuentras ejemplo. cantidad de textos Claro. en el anonimato. Y que dice uno, oye, esto sería un bestseller, esto sería un hitazo en pantalla, esto sería algo increíble, pero nadie voltea a ver qué hay ahí. Sí, y sucede, ahorita que mencionas lo de la SOGEM, pues también es un poquito la realidad de lo que pasa en la cultura en general, Ujú. no solamente en la literatura. Pareciera que hay un grupo de escritores que dicen quién sí, quién no, Ujú. qué es literatura y qué no es literatura, pero la literatura como una expresión artística es tan amplia Claro. que es imposible decir, es como la belleza, tú puedes decir, pues fulanito o tal cosa es bonito o es feo, pero realmente ¿quién dicta las leyes de esa belleza? Igual, ¿quién dicta las leyes de la literatura? Sí es cierto, hay elementos que nos pueden indicar que es una obra de arte, que es una novela, que es un poema, pero dentro de esos como de esas características tan claras y tan establecidas, también caben otra serie de expresiones Sí, claro. que posiblemente no tengan esa calidad o esa rigurosidad que se requiere para hacer una novela que pueda en algún momento tener un premio, pero sí puede inscribirse dentro de esa misma corriente. Y ahorita que mencionabas lo de los años que estuvieron haciendo la revista de TV Guía, Ajá. pues parece que por lo menos de a finales de los 90 ha habido ha decaído como todas estas publicaciones, Ujú. Sí. han ido como a menos, sobre todo en la cultura, un poquito ya se ve en los espectáculos, yo no sé Ajá. si es mi impresión o de verdad está realmente ya desapareciendo también, esperemos que no, porque bueno, cada vez que uno de estas áreas del periodismo, de la libertad de expresión se van cerrando, pues vamos perdiendo espacios no solo para promover, sino para pensar, sino para vivir, porque la cultura no solamente es una cosa como de disfrute personal, es también un espacio al que acudir cuando te sientes triste, cuando te sientes feliz, cuando quieres crear, cuando quieres comunicar, no sé, es un espacio que te da múltiples posibilidades y creo que estamos en un momento que podríamos
explotar un poquito más las redes sociales, aun cuando de pronto pareciera que está lleno, como cuando haces una búsqueda en Google, como de 20,000 resultados, porque tenemos N cantidad de youtubers, N cantidad de influencers ahora, pero creo que ese es un muy buen escaparate para poder promover y difundir todas estas actividades a lo largo del país. Así es. Y además, otra cosa que yo también he visto es que tristemente en la escuela no nos enseñan el gusto por la lectura, por las obras de teatro, por el circo, por cualquier expresión artística. Yo fui a la escuela primaria, a una escuela para niñas, y nuestras actividades artísticas eran bordar, tejer y estas cosas de manualidades. Claro, cuando yo era niña las alucinaba, porque sí, claro. yo siempre he sido muy inquieta y para mí era mejor un balón y andar de aquí para allá. Pero con el paso del tiempo he visto cómo hemos perdido eso que también forma parte de la cultura, del folclore, de las tradiciones. Bordar también tiene, no solamente tiene unas consecuencias manuales si tú quieres, sino desarrolla otras. Te puede ayudar a desestresarte, te ayuda a tu creatividad y es algo que vas a tener para toda la vida. A veces uno piensa que lo que aprende, como iluminar o que no te salgas, que recortes derechito, es una cosa como muy específica, pero eso te da elementos para poder hacer otras cosas y, sí, para, para poder resolver otras cosas que quizá en ese momento no se te presenten y que en el futuro posiblemente no vas a tener claro que, claro, como cuando yo era niña bordaba, por eso ahorita estoy haciendo, no así tan claro, pero sí tiene que ver. Sí tiene una relación que a veces es invisible y que la línea es tan pequeña que no podemos, ni siquiera yo ahorita podría explicar en qué me ha servido, pero puedo asegurarles que me ha servido. Otra de las cosas que yo también he visto es que cuando tú vas a la escuela te dicen hay que leer determinados libros. Ajá. Y tú te ciñes a lo que tu profesor te dice en el temario. Uh-huh. Y en casa tú no ves leyendo a tus papás porque pues también es complicado la época en la que vivimos, papá y mamá tienen que salir a trabajar, ajá, entonces falta como este tiempo, pero creo que ahí también en las escuelas falta como ese plus, ese tantito de sí, vamos a leer esto, vamos a dedicar 15 minutos a leer. Uh-huh. Y la otra es que lo que hay que leer a veces, híjole, es una cosa horrorosa, no porque no sean grandes obras, digo, en la secundaria yo me acuerdo que me pusieron a leer Edipo Rey, que es una obra maravillosa, claro, pero en la secundaria, o sea... ¿Qué tipo de comprensión va a poder tener un joven de 12 a 15 años para reflexionar sobre ese problema fundamental de la literatura, ¿no? Dramática? Yo, con lo que tú nos estás platicando ahorita, me he puesto a reflexionar sobre también qué implica las rutinas laborales, ¿no? En el país, las personas, quién puede acceder a esta cultura, quién puede acceder a este arte, a qué lugares están destinados para estas personas, ¿no? Por ejemplo, hacia dónde se encuentra la mayor cantidad de museos, hacia dónde se encuentra la mayor cantidad de teatros, hacia lugares, en este caso de la Ciudad de México, hacia el poniente, hacia el sur, hacia el centro. Así es. Y todas estas comunidades de la Ciudad de México, nada más estamos hablando de la Ciudad de México, del oriente o del suroriente, que están olvidadas. Así es. Me hace imaginar si en este lugar que está centralizada la mayor parte de la cultura y del arte, que es la Ciudad de México, cómo se encuentra el resto del país, ¿no? Y cómo se va centralizando la cultura en ciertas zonas, en ciertas ciudades de este país. También me hace pensar, ¿quién tiene tiempo para pensar? ¿Quién tiene tiempo para reflexionar? Cuando una persona tiene que trabajar más de 12 horas para poder llevar alimento a su familia o para poder cubrir sus necesidades básicas, ¿cuándo se va a poder generar ese estímulo o ese deseo de poder ponerse a leer o poderse poner a escuchar música o poderse poner a reflexionar, ¿no? Y yo creo que hay cosas que están
diseñadas desde el sistema económico, el sistema político, el sistema social en el que vivimos, que va discriminando a la población o a sectores de la población, ¿no? Yo ahora veo los nuevos medios de comunicación como las redes sociales, y yo antes decía, bueno, ¿quién le interesa la ciencia o quién le interesa el arte? Y uno se pone a ver los youtubers jóvenes que hay en España o en otros países de habla, de nuestra habla, por ejemplo, que están difundiendo el arte y que están difundiendo la cultura, y uno empieza a ver la cantidad de gente que sí sigue esos canales, porque un profesor por ahí decía, el arte, la cultura no solo sirve para reflejar la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? También sirve para crearla, ¿no? También sirve para un momento de ocio, un momento de tranquilidad, un divertimento, pero también es muchas veces para mostrar lo que no puede, no quiere o no debe ver la sociedad. Y por eso muchas veces yo creo que se están eliminando estos espacios para comunicar qué es lo que hay, ¿no? Qué es lo que nuestros creadores o nuestros artistas nacionales están reflejando de nuestra realidad. Por supuesto que cuando hay críticas sociales, muy pocas de ellas van a salir en los medios de comunicación nacional, ¿no? ¿Qué me conviene que la gente vea? ¿Qué me conviene que la gente conozca? ¿Qué me conviene que la gente sienta, no? Eso me hace reflexionar. O sea, nosotros ahorita vemos que estamos invadidos por la cultura en general, desde la globalización, ¿no? Bueno, sigan, por ejemplo, en el arte plástico, ¿no? Los grandes artistas de arte conceptual, no sé, Yayoi Kusama, Damien Hirst, ahorita Jeff Koons, en el Museo Jumex. Digo, ¿dónde están difundidos nuestros artistas visuales, por ejemplo, en los medios de comunicación? O toda esta gama cultural, porque sí tenemos una amplia gama cultural de museos, por ejemplo, donde podemos ver la programación de las actividades que se realizan, ¿no? Hace un mes me sorprendió mucho ver en los medios de comunicación la gran difusión que hubo sobre la noche de museos. Me pareció maravilloso verlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablabas de que habías trabajado en el Archivo General de la Nación, ¿no? Bueno, ¿qué se encuentra en ese lugar? ¿Dónde podemos verlo en los medios de comunicación difundiendo? ¿Qué actividades hay en ese lugar para que la gente la vaya a conocer? Para que la gente vaya a ver los murales o las instalaciones, ¿no? Incluso pueda consultar los documentos, fíjate. Es parte de de este trabajo de mercadotecnia cultural que no terminamos de hacer completamente. ¿Por qué? Porque el Archivo General de la Nación tiene una cantidad impresionante de posibilidades. Tiene 8,000 imágenes. O sea, estamos hablando de fotografías desde el siglo XIX hasta la fecha. Hay una colección maravillosa de fotógrafos viajeros, de estas personas, fotógrafos que vinieron cuando estaban instalando el ferrocarril y se dedicaron a viajar a lo largo de México y han dejado una riqueza fotográfica maravillosa. Me acuerdo, por ejemplo, de C.B. White, que es un fotógrafo viajero, y una de las primeras cosas, quiero hablar de la fotografía porque estuve 2 años en el archivo llevando las redes sociales, y una de las primeras cosas que nos planteamos fue, ¿cómo vamos a hacer para que la gente sepa que hay un archivo y que ese archivo está accesible para quien quiera, que es gratis, que para venir a él solo se requiere tu IFE o tu INE ahora, que vengas con unos guantes, que traigas una carta que puedes hacer a mano, no te van a cobrar, te van a ayudar y puedes investigar desde tus antepasados, de tu tierra, y cómo eso también te puede acercar. Yo me acuerdo que cuando empezamos a difundir no teníamos claridad porque es inmenso el acervo documental del Archivo General de la Nación, 52,000 kilómetros lineales de documentos, imagínate. O sea, en mi mente ni siquiera alcanzo a entender bien como de cuánto sería. Y lo que nos planteábamos era cómo posicionarlo primero en las redes sociales, y lo que hicimos fue a través de fotografías, porque nos dimos cuenta que las imágenes, aunque suene trillado y suene como muy gastado, una imagen vale más que 1,000 palabras. Sí. Tú ves la imagen, inmediatamente te remonta
al siglo pasado, a los juegos de antes, no sé, había como muchos juegos. Hay una fotografía, por ejemplo, de C.B. White, donde está una niña, es una comunidad rural. Esta niña está arriba de una barda de piedra sobre piedra, y al pie de esa barda está un niño. Entonces, esa imagen es maravillosa porque ellos están viendo, y C.B. White, con todita la intención, le escribe Romeo y Julieta. Entonces, estos símbolos que son universales y que te ayudan como a ir posicionando o a ir dando a conocer algo que parece tan sencillo como una foto por ahí. Hubo una foto que una persona de Facebook dijo, en esa foto está mi madre jugando con sus hermanos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que la cultura también es algo que tiene que ver conmigo como comunidad, como país, como sociedad. No es algo alejadísimo que está allá en un museo y que se exhibe allá. Es algo que también tiene que ver conmigo y en lo que yo me tengo que ver reflejada. Por eso quería poner el ejemplo del Archivo General de la Nación y de cómo estas cosas te acercan a tus raíces, a quién eres. Porque sí, como dice a veces los spots del Archivo General de la Nación, la memoria es la memoria de los mexicanos. Ahí está quiénes somos también, porque ahí están los sentimientos de la nación, ahí está el acta de independencia, que es como el acta de nacimiento de este país, ahí están los sentimientos a la nación, ahí hay una serie de documentos que nos van diciendo también quiénes somos, porque sí, yo soy Elvia, esta que está aquí, pero también soy aquella que alguna vez sus antepasados no fueron libres, fueron parte de la colonia, entonces también eso soy. Y entonces cuando uno piensa la cultura como ese lugar en el que también yo tengo un espacio, empezamos a verlo de otra forma. Por lo menos yo lo vivo así, yo no vivo lo cultural o las lecturas o los museos como algo que está allá lejanísimo, porque siempre que yo hago una lectura, aunque lea el libro varias veces, logro encontrar ahí cosas que me hacen sentido a mí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas terrenales o cosas de los humanos. Ahí siempre hay una expresión humana, aunque no entendamos los cuadros de Dalí aunque no entendamos la literatura, por ejemplo, el libro de Farabeau, no sé, aunque no entendamos, ahí también yo estoy, porque en tanto que soy contradictoria, en tanto que soy a veces aunque a veces yo misma me traicione cuando cambio de opinión, cambiante, voluble, también eso es parte de la cultura. Claro. Y fíjate que ahorita escuchándolos a los dos me estaba acordando, las instituciones han dejado de hacer su chamba. Y es parte de eso, del alejamiento y pérdida de espacios para la cultura. Por ejemplo, si la gente viera que las hoy llamadas muestras pedagógicas, antes festivales, son una muestra de la cultura del país, y por otro lado son para que veas cómo ha ido desarrollando capacidades psicomotoras tu hijo, porque no nada más es ir a ver que ya le pusiste tal vestido regional y se ve muy mona, muy mono, no, tiene también un sentido pedagógico. Así es. 2, me acuerdo que por los 70s, 80s, estaba yo chavo, yo tengo 55 años, en esa época era adolescente. Acababas de nacer. Acababa de nacer. Y pero fíjate que es interesante cómo nos vendían la cultura. Había un suplemento, unos fascículos, que se llamó Joyas Literarias Juveniles. Y entonces te acercaban esos suplementos a la literatura, ¿no? Y de pronto, a mis 11, 12 años, algo ayer me acuerdo, por ahí andaba, yo ya había leído a los grandes literatos del planeta. Fascículos,
pero yo ya sabía claro, qué sí, ya sé onda, de cuál. ya sabía que existía alguna gente. Eran como 5, yo tenía la colección completa de eso, ya el tiempo se encargó de ellos, ¿no? Pero bueno, es interesante ver cómo había ese tipo de cosas. Había varios suplementos, tiras cómicas, la familia Burrón, por ejemplo, que era una forma de accederte a ciertos elementos, ¿no? Y que a través de imágenes o apoyándose en imágenes te hacían gusto por ir más allá, empezar a leer. Entonces, de pronto, también los profesores te invitaban a leer, pero no te decían, es que vamos a leer tal libro y me vale. No, te empezaban a tirar un cuento, ¿no? Te decían, oye, fíjate que un monito lo apodaban el inmortal porque solamente lo podían matar si le daban en el talón, ¿no? Y entonces ese cuate un día, y te platicaba la Ilíada Ya te platico. a nivel de chisme, Sí. y después te hacía el gusto por irte a leer. Ya sé, y es que además, esos profesores, mira, yo ahorita que hice esto, yo estaba pensando en mi profesora de español en la secundaria. Ujú. Era una narradora nata, una maravilla. Claro. Que o sea, en clase te empezaba a contar la Ilíada, la Odisea, Ujú. y tú decías, ay, ¿y esa cuál es? Ajá. Y te despertaban justo el gusto por estas lecturas que, sí es cierto, para la secundaria leer la Ilíada, no adaptada para niños o para adolescentes, la verdad es una tortura china. Ajá. Pero sí había también, además, en los libros de texto, porque también me estaba acordando que en los Ujú. libros de texto podíamos encontrar extractos de alguna obra. Por Original. ejemplo, Canek. Ujú. Yo era de las enfadosas que empezaba el año y yo ya quería el libro de lecturas estar... ¿Cuándo vamos a leer Canek, Sí. no? Entonces, Ujú. creo que estas... Ahora hace mucho que no veo los libros de texto, desconozco el contenido, así es que voy a hablar a la ligera, pero supongo que esta desaparición de tantas tiras cómicas también, cuando yo era niña yo leía Sensacional de Barrios, de Traileros, Ujú. leía Capulinita, leía Corné, Condorito, Los Amigos de Archie. Me leía todo, o sea, todo Así lo que es. me llegaba te lo leías. Ujú. Yo no sé si era porque no teníamos gadgets o era porque a mí la televisión siempre me pareció muy aburrida porque tenías que estar sentadito, entonces sentadito y ahí, porque no te sí, la, claro. o sea, no sé, mis papás eran muy estrictos, entonces solo había una televisión y la tenías que ver ahí y además así porque pues familia provinciana con puras niñas, entonces todo era así bonito, ¿no? Sí. Tenés que estar guardando la compostura y pues yo soy de las que leen acostada, ya levantan un pie, ¿no? Entonces creo que también eso hacía que a mí me interesara mucho otro tipo de lecturas. Sé que para mucha gente ha de ser horrorosísimo que yo esté diciendo que soy una defensora acérrima de la literatura mexicana. Yo estudié literatura mexicana, además de periodismo en la Septien. Estudié en la UAM, Azcapotzalco, porque creo que hace falta espacios para la literatura mexicana y para nuestros escritores. Pero también creo que muchas veces leer de todo te da claridad cuando te encuentras ante un libro majestuoso, que puede ser no el libro de premio Nobel, pero sí puede ser un libro que va a ser fundamental para entender una época o para entender todas las épocas. Claro. Sí, y fíjate que retomando esto, llegas con todo ese bagaje que te daba la escuela, te daba los medios, que te daban las publicaciones y todo. De pronto te entendías conceptos más complejos, ¿no? Y yo creo que hoy tendríamos que rescatar lo que Serrat en su balada de otoño dice, ¿no? Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer, y eso creo que lo que tendríamos que rescatar, esa capacidad de ver en lo abstracto cosas tan interesantes que están escondidas y que de pronto, cuando alguien las menciona, dice, ¿vas a empezar de cursi?
Pero bueno, Ame, ¿tú cómo ves? ¿Ya se integró? ¿Ya llegó? Bienvenida, ya te extrañaba. Bienvenida. Gracias, un poco tarde, disculpen. Perdón, también vengo un poco enferma. Pero bueno, estaba viendo el programa desde todo mi trayecto y también yo hacía como hincapié, no sé si ya lo hablaron, también no recuerdo bien esto, pero el que desde edad temprana, ¿no? Desde la educación básica, pues sí, empezar con este gusto por la lectura, pero aparte implementar sobre todo el arte, ¿no? En todas sus expresiones, desde la educación básica, porque a veces te encuentras, llegas hasta lo que es, no sé, secundaria, y apenas ahí te empiezan a dar dibujo técnico, dibujo artístico, corte y confección, no sé, pero es lo único que te dan, y a partir de la secundaria. Pero ¿qué está pasando en la primaria? ¿Qué está pasando en el kinder? Cuáles son las actividades recreativas que también están ahí implementando. No sé, también me lleva a pensar mucho en esto de los cuentacuentos, de por qué no también implementarlos, pues sí, desde la educación del kinder con estos chiquitos para atraparlos, y pues sí, adaptar a lo mejor estas historias, no sé, tan conocidas, a lo mejor, ¿no? De lo que todo el mundo habla, Romeo y Julieta, o de, ¿cuál es el otro? Sueño de una noche de verano, cosas así que hablan de, o sea, que está como en cultura general, llevarlo hacia los chiquitos, pero también llevar lo que es la literatura mexicana, porque también hay unos cuentos, unas historias maravillosas mexicanas que casi nadie está enterado. ¿Por qué? Porque no nos encargamos los que estamos dedicados a esto de difundirlo. Exactamente. Así es. ¿No? Fíjate, ahorita que estabas comentando esto de empezar a difundir estas lecturas o de implementar estrategias para que los niños a temprana edad comiencen con el hábito de la lectura, estaba pensando cómo ahora ha cambiado tanto, tan abismal, que ahora los festivales, por ejemplo, del padre, del Día de la Madre, del maestro, ahora bailan reggaetón. Pueden bailar lo que quieran. Sí, claro, pero... O sea, cada quien. Pero yo me acuerdo que de niña, hace muchos, no pregunten cuántos, cuando era niña, en la primaria y en la secundaria, yo tenía profesoras de educación artística que te decían, no, pero a ver, vamos a hacer el jarabe tapatío. No, ahí se te fue un zapatazo de más. Y te corregían. Yo no es que sea la gran bailarina, no lo soy, pero sí soy alguien que puede marcar bien los pasos y puede bailar el género que le digan. No soy súper hábil, ando ahí como tronquito, pero sí los marco. ¿Qué veo ahora? Cero habilidades de los jóvenes, ni siquiera para bailar la música que les gusta. O sea, es muy triste, y desde ahí se ve cómo va cambiando a lo largo de las generaciones, no solamente en las escuelas, sino en las personas, los intereses. Hace rato comentabas, es que hicimos un recorrido muy largo y entre tantos temas de pronto se me va, pero comentabas que cómo podemos hacer para, en este trajín del día a día, tener espacios para leer, para ver películas, para ver teatro, para inclusive cómo costearlos, porque pues seamos sinceros, hay eventos, hay que costearle una obra de teatro 250, 300 pesos, una buena obra de teatro. Claro. El cine, vas al cine, ya dices que llevas a si vas con tu pareja, pues bueno, ya se te fueron tus 500 pesos de menos. Sí. Y los libros, 200, 300 pesos, si acaba de salir 350, 400, si es de un super escritor, pues 400, 500 pesos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Yo toda la vida he visto un acervo impresionante en bibliotecas. Lo que pasa es que a veces se nos también ahí las bibliotecas. Claro. Ya no investigamos en bibliotecas, y ya no vamos como cuando éramos niños. Yo todavía buscaba en los Cardex, en las tarjeteros, en la Biblioteca Nacional. Así es. En la Biblioteca México.
Y cuando tú vas a una biblioteca, sí vas por un libro, pero de pasada le echas un ojo, ay, ahí está, ay, ¿qué revista es esta, no? Ay, ya llegó un nuevo libro, o sea, creo que esta maravilla de las redes sociales y de la posibilidad de comprar por Amazon, pues sí nos ha acercado a lecturas y a cosas que serían imposibles en otro momento o si no hubiera estos medios. Pero también nos han alejado los celulares de leer, o sea, sí leemos, pero no comprendemos. Exactamente. Por mi trabajo, yo tengo mi trabajo continuo es con personas de la universidad y ahí me doy cuenta que no escuchan, claro, no leemos. Pero leemos, no comprendemos. Entonces ha habido como un retroceso y creo que, bueno, ahorita en esta mesa no vamos a remediar el mundo, pero sí podemos hacer como una reflexión o puntualizar cómo podemos con nuestros chiquitos en casa empezar a generar o a construir este hábito de la lectura, este hábito del cine. Del arte. Pienso que es muy sencillito, no tienes que invertirle mucho. Cuando yo iba a la universidad, yo tengo 2 hijas, mis hijas estaban chicas y para entretenerlas o más bien para convivir también con ellas, tenía que leer en voz alta. Claro. Entonces, después me reclamaban que por qué les había leído Gato Negro de Allan Poe, que estaban bien chiquitas, que tenían 3 años, que por qué las llevaba tanto a los museos. Entonces les decía, bueno, no tenía con quién dejarte, pero también para mí era importante que vieras otro tipo de cosas. Exacto. ¿No? Entonces, sí es cierto, yo no tenía tiempo, lo que yo hubiera podido hacer hubiera sido, los encargo a ver con quién, lo dejo con mi familia y me voy yo a lo que tengo que hacer. Pero si nosotros mismos no vamos en el día a día, 10 minutitos, en 10 minutos le lees un cachito de un libro, no tienes que acabarlo, un pedacito de un libro, puedes ver un corto para niños. Sí. Vamos al cine y se nos olvida platicar la película al final. Oye, ¿qué te pareció El Rey León? ¿Cómo lo viste? No sé. O sea, no tienes que ser experto, pues no vas a publicar en ningún lado ni vas a dar cátedra de nada, pero eso hace que tu gusto vaya desarrollándose. A lo mejor vas a ver, yo veo películas de todas, a mí me encanta, todo lo que salga, venga. Y a veces me dicen algunos amigos, oye, esa película tan horrorosa que fuiste a ver es bien comercial. Pues sí, voy a ver muchas porque posiblemente cuando vea una que valga la pena sabré reconocerla, porque entonces si no hago todo este ejercicio no sabré reconocerlo, lo que me gusta, lo que me llama y lo que me mueve, ¿no? Sí, yo siempre, bueno, últimamente hemos estado hablando aquí en estos programas de la literatura dramática, ¿no? Y traemos algunas obras para reflexionar sobre ellas. Y siempre, hace 2 programas, hablaba con Ame sobre para qué sirve el arte o para qué sirve la cultura, ¿no? Y siempre se nos viene manejando en los medios de comunicación, o en el mismo país, o en los mismos programas, ¿no? Es que va a reducir la violencia, es que va a mejorar la cultura de la paz, ¿no? El arte, la cultura. Y yo le decía, pues claro, pero se tiene que enseñar, o desde los que enseñan y los difunden, tienen que tener esa pasión, tienen que tener ese gusto por compartir eso que han visto, eso que han escuchado, eso que han leído, porque si no hay una pasión por las personas que se encargan de difundir esa cultura y ese arte, ¿cómo yo espero comunicarle esa pasión, ese deseo a los niños, por ejemplo, a las nuevas generaciones, de buscar, de ver, de tener la curiosidad? Yo creo que sí hace falta generar esta curiosidad en los niños de buscar, ¿no? Yo, por ejemplo, le decía a Ame, siempre yo digo, bueno, ¿cómo voy a saber si me gusta Bach, la música de Bach, por ejemplo, si nunca la he escuchado? Exacto. Y cuando tú le preguntas a alguien, bueno, ¿he escuchado a Bach? No me gusta la música, ¿no? Instrumental. ¿Pero por qué no te gusta? Bueno, es válido que no te guste, pero no es válido lo que no está haciendo la educación básica, o lo que no estamos haciendo, vamos a llegar a conocer a Bach, que escuche una pieza de Bach, o que escuche una pieza también de cuáles son nuestros músicos mexicanos, qué música mexicana tenemos, y que la escuche. Y ya de ahí podrá tener un mayor panorama para poder determinar, como tú dices, eso me gusta,
eso es bueno, eso refleja mis valores, eso me construye como persona. Otra forma también, ¿no? ¿Por qué hacer arte o por qué hacer estas actividades artísticas? Por ejemplo, en El malestar de la cultura, Sigmund Freud plantea esta idea del el sentimiento oceánico, ¿no? El sentido de inmensidad, que construye mi identidad y que me da a mi existencia una trascendencia, ¿no? Y él dice, bueno, antes lo daba la religión. Antes la religión ayudaba a canalizar la energía de las personas, las emociones, los instintos de los seres humanos y se liberaban gracias a la religión. Pero ¿de qué otras formas también se puede hacer? Bueno, dice, a través del saber, el saber mismo, el pensar y el reflexionar también nos ayuda a construirnos, a encontrar ese sentido de inmensidad. Pero también está el arte. Sí. Hay personas que lo encuentran a través del arte, a través de la ciencia. Entonces, hacer una actividad artística, no necesariamente porque los niños y jóvenes tengan que convertirse en un futuro en artistas, pero como tú decías hace rato del bordado, me va a ayudar a tener un tiempo libre para poder canalizar mi energía, para poder canalizar mis instintos y liberarlos. Sí, o sea, bueno, por ejemplo, yo ahorita con todo esto tengo una breve anécdota y que pasó hace poco, ¿no? Estaba, y sí, ya estaba como a mitad de la carrera, y yo, bueno, me había centralizado mucho y era todo en la biblioteca central, ¿no? Todo está en la biblioteca central y no salía de mi biblioteca central. Hasta que, pues sí, de pronto el maestro fue como, ¿y por qué no van a la Vasconcelos? ¿Por qué no van a tal? Y nos empezó a decir varios nombres de bibliotecas. Y fue la primera vez que yo pisé la biblioteca Vasconcelos a buscar un libro que casi nadie conocía porque eran autores franceses, alemanes, que no había como tal en la biblioteca central. Y para mí me hizo remontarme a cuando estaba chiquita, cuando tenía 3, 5 años, que todo me parecía fascinante, enorme. Claro. Bello y como si fuera un cuento en tercera dimensión. Así se me hizo cuando vi por primera vez la biblioteca Vasconcelos. O sea, lo hermosa que está y la cantidad de libros que te puedes encontrar ahí. O sea, incluso los que piensas que no existen, ahí están. Y yo me gustaría hablar, Miguel, discúlpame, de todos los espacios públicos con los que cuenta el país y que no están bien aprovechados. No sé, por ejemplo, ahorita que acabo de ir a la Cineteca, yo no sabía que había un centro de documentación y videoteca, sí, ¿no? Así es. En la que tú puedes ir a consultar con una credencial las películas nacionales y también extranjeras. O por ejemplo, como lo veíamos ahorita en el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación puedes consultar documentos, murales, todos esos espacios que tenemos y que se pagan con nuestros impuestos, que no han sido bien utilizados o bien difundidos para que la gente acceda a la cultura y al arte. Sí, y aquí, mira, nos comenta la gente que nos está escuchando, nos dicen, algo que está haciendo falta es de que la gente que promueve el arte o que hace arte ya no va a las escuelas. Así es. Yo pienso, digo, no sé, esta es mi conclusión, quizá porque ahora tenemos desde hace varios años esta cuestión de la seguridad en las escuelas seguras, que también lo hace, me imagino, que viene por ahí, difícil, complejo de ir a las escuelas. Y tiene razón la persona de Facebook, de redes sociales. Sí es cierto, cuando yo era niña, digo, hablo de lo que me ha tocado a mí, había en la escuela un día donde iban payasos, había una obra de teatro que la llevaban a la escuela. Así es. Es sacar estas actividades de los lugares en los que usualmente nosotros percibimos que se van a presentar. Por ejemplo, esa obra de teatro, llevarla a una escuela, a lo mejor esa exposición, hacerla itinerante, a lo mejor esa biblioteca, llevar una biblioteca móvil. Mi familia, yo soy de Zacatecas, mi familia vive en el límite entre Zacatecas y Durango. Mi familia y yo somos de Sombrerete, es un municipio pequeño, a 15 minutos ya está Durango, y no hay una sola librería. Wow. Exacto. No hay una librería. Entonces, cuando mis hermanas quieren buscar libros para sus niños, pues me dicen, oye, necesito el libro tal, y pues ya, yo se los busco, ¿no? Pero lo que hacen las personas es irse a Durango o irse a Zacatecas capital. No hay oferta cultural, está apenas empezando,
están como talleres de danza, baile folclórico, que es como lo que es como más fácil implementar, porque siempre en muchas comunidades hay una tradición de bailes locales, ¿no? Entonces, ¿qué no hay? Pues no hay plástica, aunque tenemos un artista internacional que es Martín Jiménez, no tiene un espacio, él renta con sus recursos un espacio y ahí da taller a quienes deseen, él no cobra, pero ahí está también, ahí relacionado con lo que comentabas hace rato, esta indiferencia de las autoridades por apoyar el arte. Ahí, por ejemplo, me queda clarísimo que con Martín Jiménez, pues solamente podrías ofrecerle un espacio, no te cuesta nada, no te quita nada, y podrías hacer que Martín Jiménez empiece a tener talleristas desde muy jóvenes, claro. Chicos de primaria, de secundaria, que tiene algunos, pero creo que con un poquito más de difusión, de publicidad y de apoyo de parte del municipio, podría hacerse algo maravilloso. A veces pensamos que la cultura, hay que gastar en la cultura, híjole, no es aburrido. Yo a veces les digo, a ver, si todos les gusta en este país el fútbol, ¿por qué no antes de que empiece el partido se inaugura una breve exposición de algo, se habla tantito de un libro que esté relacionado con el fútbol, tenemos a Villoro que le encanta el fútbol, ¿no? Entonces, ahí las estrategias pueden ser impresionantes, varias, y podría compaginar muy bien, pero ¿qué nos falta? Lo que dijiste, pasión, nos falta pasión por la cultura, y así como por la cultura, por el deporte y por X, ¿no? Pero como estamos hablando de cultura, nos falta pasión y nos falta inspirar al otro de tal manera que quiera leer, que quiera ver esa obra, que quiera escuchar música y diga, cómo Schubert, cómo hizo esto, no sé cómo, por qué cada vez que lo escucho me siento así, con tanta energía, ¿no? Hace años, fíjate, esto de la inspiración y de la pasión es muy importante. Hace años tomé un curso en el claustro, sobre la literatura y los viajes, y el profesor ya está, imagínate lo mucho que me gustó que hasta olvidé su nombre. Él era el coordinador de la literatura italiana en el claustro, y estaba sentado hablándonos de Sandokan, él estaba impresionante, y yo veía cómo él no podía contenerse, no podía mantenerse sentado de la emoción que le generaba hablar de la literatura y los viajes, y se levantaba, pero tú lo veías que se levantaba porque de verdad él no podía mantenerse sentado de tanto de tanta energía, tanta pasión que le generaba hablar de aquellos personajes, y se levantaba, pero luego él mismo trataba como de controlarse, se sentaba, y luego veías cómo su voz empezaba a subir de tono y él no podía estar sentado y volvía a levantarse. Entonces aquí es un ejemplo clarísimo de alguien muy apasionado, pero que además inspira. Y yo tengo un sobrino que en esa época vino, yo lo llevé a este curso, a él no, pero por nada del mundo lo hacías leer, y cuando salimos me dijo, tía, quiero leer ese libro, y nos fuimos directamente a las librerías. Entonces él estaba en la preparatoria, entonces yo dije, pues sí, es así, es muy sencillo, no tenemos que andar descubriendo el hilo negro, nada, no se necesita nada. Hace rato, Miguel Ángel, decías de la desaparición de algunos medios. Fíjate que en el 2009 desapareció la única revista sobre publicaciones en el interior del país, que era el Boletín de los Estados. ¿Qué pasa? Lo editaba Conaculta, y en ese entonces todavía se publicaban cuáles eran los nuevos títulos por estado, y luego se hacía una entrevista a los directores de cada una de las secretarías de cultura o de publicaciones, y de esa manera tú ibas más o menos viendo qué estaban publicando los estados, por lo menos en literatura. Ahorita ya no tenemos esos espacios, ya no hay, estamos hablando de hace 10 años. Es realmente muy triste
cuando un medio cierra y más cuando ese medio es el único espacio que tienen los estados para promover su producción editorial. Claro. Elvia, yo te quiero comprometer para el otro jueves. Ay, ya andamos Ojalá comprometiendo. ojalá puedas estar y continuar esta charla. Porque por hoy la hora se fue. Ok. Se nos va como agua. Y porque es un tema interesante. Y aquí, mira, nos dice también en las redes sociales que falta, por un lado, promover el gusto por la investigación en los pequeños y por otro lado, dice, los papás estamos siendo partícipes de esa promoción de la cultura, ya que somos los que hacemos las obras de teatro para jalar a los hijos, hacerlos interesantes para ellos desde el kinder. Entonces, creo que todas esas estrategias y más, hay mucho Sí, hay por hacer, muchísimas. ¿no? Entonces, pues yo por hoy les diría, tarea, vamos a despertar la pasión, empezando por nosotros, porque no nada más en la cultura, en el arte, no hay todo, pasión, en el en todo se ha deporte. perdido, Sí. en todo. Sí. Entonces, vamos a volvernos esos seres apasionados, esos seres apasionantes. Hace poco estaba yo en una escuela en Guanajuato y yo les platicaba, me regresé fascinado y maravillado porque unos chicos nos explicaban la carrera que estaban cursando con una pasión que te juro que me daban ganas de inscribirme, ¿no? Sí, claro, claro. Esto me latió, me encantó. Sí. Pero es esa parte, Elvia, y tú lo dices bien, igual se te nota la pasión por todos lados, te escucha hablar A mí me y encanta motivas, la y eso es literatura. increíble, y qué bueno, por eso te decía, yo creo que valió la pena retomar el tema la próxima semana, Con ojalá muchísimo tengas el gusto, espacio, y con yo muchísimo aquí gusto. está abierto. Y hablamos también de investigación. Somos un país que no investiga, Que no investiga. no tenemos esa educación de investigar. Hasta que nos enfrentamos a la tesis en la licenciatura universidad. y lloras, o sea, y lloras. ya se acabó el tema. Entonces, fíjate que sí, vale la pena y luego cuando les da por investigar, investigan mal y encarcelan gente. Pero bueno, Bueno, eso ya es otro tema. ese es otro tema. Pero bueno, pues yo te diría, tenemos otros datos. Ok. Pues fue todo por hoy. Ame, qué gusto verte de nuevo. Jonathan, gracias. Elvia, ya estamos entrados para la próxima semana. De acuerdo, aquí nos Y vemos. esto fue, ¿tú cómo lo dirías? Este jueves de quincena, manejen tranquilos, llévensela despacio, es un fin de semana agradable para todos en la medida en que vivamos con pasión sana. Muchas gracias, un placer, nos despedimos, Ami. Claro que sí, muchas gracias por escucharnos todos los jueves en punto de las 11 a través de calderoradio.com y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la amigos. próxima. Hasta luego. No te muevas, continuamos en Caldero.radio.